La serie Desafíos de la Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy contamos con la participación de nuestra especialista Elena Cárdenas Pérez. Ella es licenciada en Pedagogía, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en la licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional y es integrante del Área 2, Diversidad e Interculturalidad. Durante estos años ha impartido docencia en la licenciatura en el área relacionada de bilingüismo y educación. Ha realizado diversas investigaciones y ha publicado varios artículos relacionados con las siguientes líneas de conocimiento: bilingüismo e identidad, literacidades y multiculturalidad, bilingüismo y educación indígena. También contamos con la participación de Citlali Guadalupe Carmona Rodríguez. Ella es estudiante del 8º semestre de la licenciatura en Educación Indígena y está en el campo de bilingüismo. Es hablante de la lengua náhuatl, de la variante del centro, y habla el español como primera lengua. Participa como ponente en el 8º simposio sobre políticas del lenguaje, dinámicas glotopolíticas en escenarios migratorios de minorización, en el trabajo titulado Reflexiones sobre la identidad lingüística de estudiantes universitarios, el caso de las alumnas de la licenciatura en Educación Indígena. Es participante activa del proyecto de investigación Prácticas racistas en la escuela y escolarización de estudiantes indígenas en la Ciudad de México. Desde enero del 2023 participa en las redes de colaboración con profesores de nivel básico en la Alcaldía de Iztapalapa, sección 28. Participa en los consejos técnicos escolares que se llevan a cabo cada mes en la Escuela Primaria Manuel Gamio, que se ubica en la Alcaldía de Iztapalapa, como apoyo al campo formativo del lenguaje de la nueva escuela mexicana, y apoya a la revitalización de la lengua mixteca en el mismo plan. Pues dejamos con ustedes a nuestras especialistas con el tema diversidad lingüística y bilingüismo. Nosotros vamos a hablar de la diversidad lingüística y el bilingüismo. En primer lugar, quisiera dar un panorama lingüístico para empezar pues una breve introducción a lo que van a ser nuestras preguntas. México es un país con una diversidad impresionante y con esta diversidad me refiero a la gran diversidad etnolingüística que existe en el país, pero habría que empezar a replantearnos y cuestionarnos qué es lo que pensamos cuando nos referimos a esta diversidad lingüística, a lenguas indígenas. ¿Cómo es que definimos las lenguas indígenas y nos referimos como lengua o como dialecto? Y pues realmente conocemos toda esta diversidad etnolingüística que existe en nuestro país. En el territorio mexicano pues nos podemos encontrar con un aproximado de 68 lenguas indígenas. Sin embargo, la gran mayoría las desconocemos, o si no es que desconocemos en total el tema. Primero tendríamos que empezar a desglosar cuáles son, cuál es su importancia y pues cómo empezar a referirnos a ellas, qué es lo que entendemos de lengua y de dialecto. Para ello, la primera pregunta que le querría hacer aquí a nuestra especialista es ¿a qué nos referimos con la palabra lengua? Ok, gracias, Citlali. Bueno, sí, como tú mencionas, hay una diversidad lingüística impresionante en México, pero también hay muchas imprecisiones entre cuántas lenguas hay, cuántas variantes dialectales, y por eso es que es importante entender que las lenguas indígenas de México son lenguas o idiomas,
porque muchas veces pensamos que las lenguas son dialectos y tradicionalmente se usa la palabra dialecto para hacer referencia a una lengua que no tiene el mismo valor lingüístico que una lengua o un idioma, y eso es un error. Entonces, en realidad, ninguna persona habla una lengua, porque la lengua es el sistema de reglas que nos permiten comunicarnos. Entonces, es un sistema abstracto que se manifiesta de diferentes maneras y eso es a lo que llamamos variantes dialectales. Entonces tenemos diferencias en los sistemas lingüísticos abstractos que podemos dividir en diferentes niveles de análisis. Desde la lingüística podemos hablar de un nivel morfológico en donde se estudia cómo se crean las palabras, cómo se conforman las palabras, un nivel fonético fonológico en donde se estudian los sonidos de la lengua, los fonemas, un nivel semántico que se refiere al significado. Entonces, en todos estos niveles hay diferencias y las personas y las sociedades manifiestan y usan este sistema abstracto de reglas de manera diferente. Y eso es lo que llamamos dialectos. Entonces, tanto en las lenguas indígenas como en las lenguas internacionales podemos decir que hay variantes dialectales. Entonces, estas posibilidades de variación son infinitas y regularmente cuando un lingüista estudia las variantes es en función de espacios geográficos o de grupos sociales. Entonces, en realidad, las lenguas indígenas son idiomas o lenguas porque tienen reglas abstractas que cada individuo o cada sociedad usa de manera diferenciada y es a lo que llamamos variantes dialectales. Por poner un ejemplo, no todas las personas, aunque hablemos español, hablamos de la misma manera, ni todas las sociedades que hablan español hablan de la misma manera. Por ejemplo, palomitas, que conocemos en México, que es el maíz tostado. Por ejemplo, en Chile le llaman cabrita, en Venezuela cotufa, crispeta en Colombia, pipoca en Bolivia, en Brasil, pop en Uruguay, Milo en Panamá, popcorn, Puerto Rico, poporopo, Guatemala, y eso es un ejemplo de léxico en donde todos, aunque hablamos español, no tenemos la misma palabra para denominar el mismo objeto. Y así puede haber muchos ejemplos en todos los niveles, tanto morfológico como semántico, como fonético y fonológico. ¿Por qué se ha hablado de las lenguas indígenas como variantes dialectales? Esto es un error porque tradicionalmente hay muchos prejuicios alrededor de los idiomas o las lenguas indígenas, en donde se pensaba erróneamente que una lengua indígena no tenía gramática, por ejemplo, lo cual es un absurdo, porque si no tuviéramos reglas gramaticales, no podríamos comunicarnos. Esas reglas las utilizamos de manera distinta. También se pensaba que son variantes dialectales porque no se escriben. Ese es otro error, otro mito. La UNESCO señala que hay alrededor de 7,000 lenguas en el mundo. Y todas esas lenguas, la mayoría son lenguas que no se escriben. Son muy pocas las lenguas que se escriben en realidad. Y no por eso no tienen reglas y no por eso no sirven para comunicarnos de manera eficaz. Entonces, esa es otra mentira alrededor de la cual hemos estado pensando que las lenguas indígenas están en un nivel inferior a las lenguas internacionales como el español, como el francés, como el inglés. Claro, bueno, pues es que el concepto de dialecto siempre va a ir como muy de la mano con el de lengua, ¿no? Sobre todo porque hasta la actualidad se siguen
pues se siguen transmitiendo como estos mitos acerca de que la lengua es dialecto, ¿no? Creo que apenas estamos como en esta era donde empezamos a deconstruirnos y a informarnos, a conocer y a pensar que la lengua indígena no es un dialecto, que es otro idioma. O sea, al final es como algo muy nuevo, yo lo he visto, es como algo muy nuevo, separar el concepto de dialecto con las lenguas indígenas precisamente por esto que dice, ¿no? Son mentiras, son estigmas que se vienen pues transmitiendo desde hace generaciones precisamente pues para quitarles valor, ¿no? A las lenguas indígenas, en este caso porque la lengua de prestigio pues era el español y todavía por encima las lenguas internacionales, ¿no? Pues no es dialecto, no era nada más que para marcarlo de manera peyorativa, vaya, ¿no? Pero pues con todo esto y demás, yo quería preguntarle, pues, ¿cuál es como la ventaja que tiene un niño bilingüe, ¿no? Sí, bueno, antes de pasar a la Pero siguiente antes, pregunta, también señalar que hay variantes dialectales porque también estas tienen que ver con la identidad de las personas. Por poner un ejemplo, la gente de una generación va a hablar de una manera distinta a generaciones anteriores o posteriores porque también de alguna manera está marcando una identidad y también hablar que las variantes dialectales enriquecen el idioma y de alguna manera mantienen toda esta diversidad de la que estamos hablando. sí. Bueno, y también considerar que el lenguaje no es estático, ¿no? O sea, nunca No. se va a mantener así, siempre va a ir Siempre está cambiando cambiando. conforme vaya pasando el De manera tiempo. paulatina, porque Vaya. pues no podría cambiar de un día No, para pues no, otro, pero pues sí, tras generaciones, por ejemplo. Ajá. Ahora volviendo a la pregunta de qué es el bilingüismo, yo creo que es una pregunta muy pertinente para las características de diversidad lingüística que existen en el país, en donde pensamos que en los países se habla una lengua, ¿no? Si cualquier persona va, por ejemplo, a la embajada de España y le pregunta a alguien qué idioma se habla en España, te van a decir el español, y sin embargo en España se hablan diferentes idiomas. Yo creo que son pocas las sociedades, muy pocas, en donde solamente se habla un idioma. De tal manera que las características mundiales es que hay diversidad lingüística, es una realidad. Entonces, en todas las partes del mundo hay diversas lenguas, en cualquier país, aunque tengamos lenguas oficiales. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en todos lados vamos a encontrar personas bilingües. Entonces, lo curioso del asunto es que habiendo en el mundo multilingüismo y habiendo en el mundo personas que hablan más de una lengua, que es una realidad, solamente tengamos una educación en donde se quiera impartir en un solo idioma los conocimientos. Entonces yo digo que eso también son algunas cosas que tendrían que ir cambiando porque esa es una realidad del mundo que los países, y más ahora con la globalización, las migraciones, cada vez son más diversos y cada vez son menos monolingües. Entonces la educación tendría también que atender esa realidad. Y bueno, y volviendo al bilingüismo, pues hay diferentes tipos de bilingüismo y diferentes definiciones. A partir de 1920 es que se empieza a estudiar con mayor intensidad este tema y tenemos autores que pueden ir desde una definición muy, ¿cómo diría yo?, muy abierta, en donde digan, es el uso o la habilidad de dos idiomas, que es un concepto como muy vago, ¿no? Porque como hemos visto en el estudio de una lengua hay diferentes análisis, diferentes niveles. Entonces esa sería como una definición muy abierta porque en el mundo y en la vida real ninguna persona puede tener una habilidad equilibrada de dos idiomas. Regularmente lo que encontramos son personas que hablan dos idiomas pero que no los dominan con la misma amplitud. Es decir, que yo puedo ser hablante de español y posiblemente entender algunas cosas en otro idioma, algunos mensajes en otro idioma, pero
no tengo el mismo dominio. ¿Por qué? Porque tengo diferentes usos y funciones de ambas lenguas en la sociedad, de tal manera que todos podemos hablar de diferentes tipos de bilingüismo y diferentes grados de bilingüismo, y que también podemos estudiar el fenómeno del bilingüismo desde una perspectiva individual o social. Y si lo vemos desde una perspectiva individual, lo estamos viendo desde disciplinas como la psicolingüística, que estudia la relación entre el pensamiento y el lenguaje, pero si lo vemos desde una perspectiva social, estamos hablando de usos y funciones de la lengua, de por qué vamos a usar más una lengua que otra, y esto tiene que ver con problemas no lingüísticos, sino problemas más sociales, de por qué se valora más una lengua que otra, por factores externos a la lengua, porque como hemos visto, cualquier lengua, cualquier idioma tiene la capacidad de ser eficiente para comunicar. Y si tiene reglas y es eficiente para comunicar, podemos decir que son idiomas completos. Entonces, ¿a qué viene esto? A que no podemos hablar de que todos los bilingües son iguales. Y con esto quisiera hablar de la valoración social que se da a los diferentes tipos de bilingüismo. Por poner un ejemplo, no podemos decir que es igual, que se valora igual en sociedades como la mexicana el bilingüismo de una persona que habla inglés y francés a una persona que habla español y lenguas indígenas. ¿Esto quiere decir que una persona es mejor que otra? No, quiere decir que son valoraciones sociales diferentes y que por lo tanto se valora más un bilingüismo que tenga dos lenguas internacionales, valoradas de manera internacional, a un bilingüismo que habla de comunidad, de una localidad determinada. Esto también es importante señalarlo porque las escuelas en donde se ofrece una educación bilingüe, por ejemplo, alemán, español, son muy valoradas en México, mientras que las escuelas en donde se habla de un bilingüismo entre el español y las lenguas indígenas son menos valoradas, ¿no? Pues concuerdo obviamente con lo que usted dijo al final, y de hecho se me hace un punto pues muy, muy importante, ¿no? Porque pues socialmente yo lo he visto aquí en la licenciatura y afuera de la licenciatura, que a los hablantes de lenguas indígenas se les ve inferior, ¿no? Y siempre existen como estos comentarios de, pues, ¿por qué no mejor aprendes inglés? ¿Por qué no mejor aprendes francés? ¿Por qué una lengua indígena, no? Entonces, pues desde ahí empezamos como a ver el problema que existe en la sociedad. El problema yo no lo veo como hablar una lengua indígena, o sea, ese no es el problema es ver a la lengua indígena como algo inferior. Y a veces socialmente el problema se ve en qué tal persona hable esta lengua, en que no hable el inglés, en que no hable el francés. Y pues precisamente como usted decía, el bilingüismo se ve súper bien cuando habla una lengua internacional y el español, y no cuando hablamos una lengua indígena y el español. Creo que desde ahí es importante empezar a trabajar en las escuelas, como sociedad, incluso como nación, ¿no? Porque realmente la realidad de todo el territorio mexicano es que, aunque existen las lenguas indígenas, no les tomamos la importancia, y no tomamos la importancia y todo el valor que tiene una persona bilingüe, un niño bilingüe, y desde que están chiquitos los empezamos como a tratar como inferiores solo por hablar una lengua indígena. De ahí también la importancia de mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué ventajas tiene un niño bilingüe? ¿Cómo podemos empezar a impulsar este bilingüismo desde que es pequeño, ¿no? Porque además, pues, como sabemos, las lenguas indígenas, en general cualquier lengua, desde pequeño, pues, es mejor, ¿no? Que sean tratadas. Es mejor que un niño empiece a ser bilingüe desde pequeño, pues, porque como adultos nos es más difícil, ¿no? Entonces, pues, por ahí también iba mi otra pregunta. Okay. Yo diría que en general ser bilingüe es una ventaja, pero también no podemos obviar el hecho de que estas desigualdades sociales pueden crearnos diferentes tipos de bilingüismo que a veces no sean tan benéficos, ¿no? Entonces, bueno, primero hablamos de las ventajas y después
Si quieres, podemos hablar de cuáles pueden ser estos peligros, ¿no? De no poder lograr un bilingüismo equilibrado. Yo la primera ventaja que diría es que en principio, si yo tengo dos lenguas para comunicarme, pareciera bastante obvio que es una ventaja porque voy a poder comunicarme con más personas, ¿no? Sí. Entonces voy a tener ventajas de comunicación y voy a poder también comunicarme con diferentes culturas, lo que me va a dar también diferentes visiones del mundo. A partir de una lengua yo puedo estructurar y organizar el mundo de maneras diferentes. Y si yo manejo dos lenguas, esto también trae ventajas cognitivas, porque tengo dos modelos distintos de organización de pensamiento y puedo también hacer comparaciones entre estas dos lenguas, comparaciones de tipo metalingüístico, lo que también me puede permitir desarrollar una conciencia lingüística mayor que la que pueda tener una persona monolingüe, porque estoy comparando los dos sistemas, pero también en los últimos años se han hecho investigaciones que hablan de que también cuando se está desarrollando un bilingüismo equilibrado en una escuela, también puede haber ventajas después de ciertos años, por lo mínimo 6 años, según Cummins. Puede haber ventajas también en desarrollo matemático, pensamiento matemático, aparte de la conciencia metalingüística que yo pueda llegar a desarrollar. Entonces hay ventajas también cognitivas, hay ventajas de comunicación. En el caso de las lenguas indígenas, es muy triste porque muchos niños que nacen en una familia indígena, a veces por las experiencias que han tenido sus padres de maltrato y discriminación, deciden no enseñar la lengua indígena a sus hijos. Y a veces hay personas que ni siquiera pueden comunicarse con sus abuelos porque dejaron de hablar la lengua indígena y sus abuelos son monolingües en una sola lengua. Entonces eso pues es muy triste, ¿no? Los padres pues son bilingües, español, lengua indígena, pero ya la tercera generación, los hijos, ya solamente hablan español, porque el español va desplazando a la lengua. Ese es un tipo de problema que podemos ver, ¿no? Pero aparte, entonces hay ventajas de comunicación. Puedo también leer y escribir en dos idiomas, también eso trae ventajas, pero también hay ventajas culturales, porque puedo llegar a estudiar y a conocer una cultura de mejor manera que si no conozco la lengua. Ventajas yo creo que también en la personalidad, porque al conocer yo dos culturas distintas, también puede ser que maneje mejor mis prejuicios. También hay ventajas curriculares, porque voy a poder también acercarme a conocimientos que están escritos en otro idioma. Y posiblemente también ventajas pragmáticas, ¿no? En donde una persona que maneja dos idiomas es mucho más fácil que pueda tener acceso a un tipo de trabajo, ¿no? Tú que eres bilingüe, que aprendiste la lengua náhuatl como segunda lengua, quizás también podrías hablarnos de algunas ventajas, porque lo aprendiste ya grande, según sé, ¿no? Sí, sí, lo aprendí alrededor de los 17 años. Y pues ya es más trabajo, ¿no? A que si me lo hubiera adquirido de pequeña. Igual fue un problema por generación porque pues mis bisabuelos sí hablaban, eran bilingües en español y náhuatl. Y yo recuerdo, pues, muy pequeña, que ellos me hablaban a mí en lengua náhuatl, pero casi no los veía. Y tampoco es como que me hayan a mí inculcado el de, pues apréndela o es otra lengua, o sea, pues no. Entonces yo empieza mi interés cuando estoy grande y mi papá pues ya empieza ahí también a interesarse en que yo la aprenda, pero fue gracias a la licenciatura. Y sí pude notar más ventajas.
pude conocer mejor la cultura de la que tengo mis raíces, ¿no? Porque pues antes iba y era como, pues así. La verdad, gracias a la lengua es diferente. Y a pesar de que no, lamentablemente no hablo la misma variante de allá, porque obviamente es otra variante. Estamos hablando de la Sierra Norte de Puebla y allá es la variante de la Sierra Norte de Puebla. Yo aprendí aquí en la Ciudad de México la variante central. Y también habían peleas al principio, pues por mala apropiación mía de la lengua, lo que sea. Yo a veces peleaba con mi papá y era como de, pues es que tú hablas mal, porque él me decía, un ejemplo de una variante dialectal, él me decía amo para no, yo decía, es que es ajmo, y él me decía, pues no, es que es amo, y habían peleas ahí. Conforme fui introduciéndome más a la lengua, conociendo que había variantes dialectales y que no es todo mal que hubieran distintas variantes dialectales, pues ya fui como creciendo también como persona, ¿no? Y es parte de ser bilingüe, el conocer que hay variantes, el conocer que no está mal que las personas hablen distintas variantes, conocer que no está mal que haya distintas lenguas, porque incluso también entre las lenguas indígenas hay estos estigmas, ¿no? Estos prejuicios de que una lengua es mayor que la otra. Porque también entre culturas se da como que es que esta lengua indígena es mejor que tu lengua indígena, pero o las variantes, ¿no? Pero cuando lo empiezas como a conocer e introducirte, pues te das cuenta que no, que al final siguen siendo prejuicios, ideologías lingüísticas, ¿no? Incluso también estas ideologías de que pues no puedes introducir el español en el náhuatl. A mí sí me repercutían mucho porque es que yo a veces lo tengo que introducir porque no puedo manejarlo bien. Como usted decía, no es un bilingüismo como tal muy equilibrado. El mío lamentablemente no, porque lo aprendí grande y de hecho lo sigo aprendiendo y sigo ahí informándome y así. Entonces me llegué a encontrar con estas ideologías lingüísticas que me decían, es que está mal. Gracias a sus clases y a las de otras clases, pues me pude dar cuenta que pues no tiene nada malo, porque como ustedes nos decían en las clases, ¿no? Hasta el español tiene préstamos, o sea, tiene calcos, todas las lenguas tienen pues de otras lenguas, ninguna lengua está como ahí nada más, ¿no? Es pura, como dirían por ahí, ¿no? Y pues estas no son más que puras ideologías lingüísticas que pues también nos hacen crecer y ver desde otra perspectiva cuando eres bilingüe. Además también la cosmovisión es muy diferente, no comparar, pero sí ver la perspectiva desde una lengua de otra lengua. Yo lo veo mucho con el español y con el náhuatl. Incluso a veces quieren que uno traduzca como tal cual alguna cosa y es pues muy imposible, porque son sistemas diferentes, son concepciones diferentes y pues ahí estás explicando, ¿no? Pues es que esta concepción es esto, es pues como esto, pero no es lo mismo, lo estás viendo desde esta manera y empiezas a crecer con la lengua, a darte cuenta de otras realidades, de otros usos, de otras costumbres, de otro mundo. La verdad, conocer una lengua, otra lengua diferente a la materna es conocer otro mundo. Y además tiene que ver también con la identidad de cada persona. Yo, la verdad, cuando entré aquí sí estaba como en ese límite de que yo no sabía cómo, pues, realmente qué soy, ¿no? ¿Quién soy? Sí, soy de aquí de la ciudad, pero pues tengo esas raíces, me falta la lengua. Cuando empiezo a introducirme, empiezas como a reforzar esa identidad y empiezas también a trabajar en ello, te empiezas pues también como parte, ¿no? de un grupo social, lo que sea, ¿no? Te empiezas a identificarte como persona indígena, como tal, tienes estos usos, tienes estas costumbres, y empiezas incluso a ver el trasfondo de esos usos y costumbres. Ah, pues tiene que ver con esto de la lengua, tal ritual se hace con esta lengua. O sea, la verdad es una gama muy diversa y de mucho enriquecimiento ser bilingüe. Por eso yo, más que verlo como un problema, lo veo como un enriquecimiento y que sí lo veo necesario actualmente, y es como una deuda también histórica que tenemos con muchas de nuestras generaciones que ya no tenemos la lengua, que la perdimos o que de forma violenta la quitaron, ¿no? Entonces yo sí veo muchas ventajas, veo otra forma de ver la vida, otra forma de comunicarnos, claro. También el tema de los familiares, ¿no? Con los que pues, a lo mejor ya no tuvimos más interacción lamentablemente por esto. Sí, Citlali. Yo creo que hay problema con el bilingüismo cuando se maneja de manera equivocada, ¿no? Cuando estoy valorando más una lengua sobre la otra, y esto puede hacer que también haya muchos desequilibrios en términos de identidad. Cuando yo tengo que ocultar la lengua indígena en la escuela porque si no me van a castigar,
o o mis compañeros se van a reír de mí, ahí sí digo que es un problema, ¿no? Pero no es el problema el bilingüismo en sí, sino las actitudes hacia las lenguas y hacia este tipo de bilingüismo. Y también el hecho de aprender 2 idiomas está comprobado que nos va a dar mucha más facilidad de aprender un tercer o cuarto idioma, ¿no? Porque nuestra mente también se va flexibilizando. Bueno, pues como un poco de la introducción es este hecho de que se supone que en México tenemos acuerdos legales, ¿no? Tenemos la Ley de Derechos Lingüísticos que se supone que establece que toda la población indígena, todos los niños tienen derecho, bueno, la población en general tiene derecho a acceder a diferentes ámbitos en su lengua indígena, en aspectos como la educación, la salud, aspectos legales y demás. Lamentablemente, pues esto se queda muchas veces en el papel, ¿no? Actualmente lo vemos, está ahí en el papel, pero no lo ejercemos. Y con esta que voy, pues yo quisiera también pues que usted nos explicara un poco cómo se da la alfabetización, la literacidad de lenguas indígenas, porque también es un estigma, ¿no? El hecho de ver la lengua indígena de manera letrada y pues cuál es la diferencia, ¿no? Entre alfabetización y literacidad, retomando todo lo anterior. Sí, bueno, esto tiene que ver con lo que comentábamos de que no hay un equilibrio en las escuelas con respecto al bilingüismo y también tiene que ver con los prejuicios que hay en relación a las lenguas indígenas, de que no se escriben. Entonces, ahorita sí es un tema a tratar dentro de la educación bilingüe, la alfabetización o la literacidad en lenguas indígenas. Yo creo que para el tema de la educación indígena y la educación bilingüe, más que hablar de alfabetización, tendríamos que hablar de literacidad. Pero ¿qué vamos a entender por alfabetización? Regularmente cualquier persona que le preguntas qué es la alfabetización entiende como el proceso de decodificación del alfabeto, es decir, la capacidad que pueden tener las personas alfabetizadas, los niños, los adultos, de reconocer las letras del alfabeto y usarlas para leer palabras. Lo cual es un término muy reducido porque deja de lado muchos procesos sociales y culturales. Es decir, la decodificación es solo una parte de la literacidad. La literacidad, este concepto surge en países anglosajones en la década de los años 80 y pone atención principalmente a los diferentes contextos socioculturales en los cuales se está llevando a cabo la lectura y la escritura. Y pone el énfasis en que no es lo mismo para una persona de una comunidad determinada aprender a leer y escribir que para otra, mientras que la alfabetización pone el énfasis en la decodificación. Entonces podemos decir que la literacidad es un concepto mucho más amplio que trabaja con desarrollo de habilidades, que dentro de esas habilidades está la habilidad de decodificar, pero que no es la única. No es la única habilidad que desarrolla, sino que desarrolla otras como la fluidez, la comprensión lectora, el formar lectores críticos, el estudiar cómo se dan estos procesos en diferentes culturas, qué papel juega el lector y el autor del texto, con qué géneros literarios estamos trabajando. Entonces es un concepto mucho más amplio que toma en cuenta y estudia los diferentes contextos culturales. Podemos también hablar de las diferencias puntuales entre la alfabetización y la literacidad, pero también quiero mencionar que la literacidad, a diferencia de la alfabetización, es un concepto mucho más amplio porque estudia la perspectiva sociocultural. Traje un cuadrito en donde de alguna manera sistematizo cuáles serían las principales diferencias entre la alfabetización y la literacidad.
Por ejemplo, la alfabetización tradicionalmente ha sido estudiada por la psicología, que estudia cómo las personas aprenden desde una perspectiva individual, mientras que en la literacidad estamos hablando no ya de un método de la psicología, sino también de un método etnográfico, que va a estudiar estos procesos en contextos culturales, que se sabe que son diferentes. En la alfabetización vemos el proceso como si fuera único, como si todas las personas aprendiéramos de la misma manera. Otra diferencia es justamente eso, que en la alfabetización está descontextualizada, mientras que la literacidad siempre la vamos a contextualizar en un proceso no solamente escolar, sino mucho más amplio. La alfabetización, las personas dicen, ya sabes decodificar, ya estás alfabetizado, mientras que la literacidad lo ve como un proceso continuo de toda la vida. O sea, toda la vida vamos a aprender cosas nuevas sobre leer y escribir. Por poner un ejemplo, ahorita con la pandemia, pues tuvimos que aprender de una manera acelerada muchas cosas en línea. Aprendimos a leer de manera diferente, porque no es lo mismo leer un texto escrito, un libro, que leer en una pantalla. Tampoco es lo mismo escribir, ¿no? Ahorita ya escribimos correos de una manera muy informal a como lo podíamos hacer hace tiempo, en donde se hacía un oficio dirigido con copias. Entonces todo está cambiando y estamos aprendiendo cosas distintas en cada momento. Entonces no es que yo ya llegué a la escuela y me alfabeticé y ya no tengo nada que aprender o nada que cambiar, ¿no? Entonces es un proceso más bien dinámico que nunca termina, que es diverso, porque no solamente en la escuela vamos a aprender a leer y escribir, sino que la lectura y la escritura puede tener diferentes finalidades y diferentes usos también. La alfabetización es individual, y mientras que la literacidad, a partir de numerosas investigaciones que se han hecho, hemos visto que hay sociedades en donde esta literacidad puede ser social, no individual, y más dinámica que como se vive en la escuela. Y bueno, también siempre que hablamos de alfabetización lo vemos como de manera neutral, en donde no entran ideologías, mientras que las personas que hablan de literacidad ven que en cualquier proceso de lectura, escritura, en cualquier uso de la lectura y la escritura, también hay ideologías y no hay textos neutrales o no intencionales. La literacidad es un concepto mucho más amplio que implica desarrollo de habilidades. Dentro de esas habilidades está la decodificación, pero no es la única habilidad. Ya hay otras más que tienen que ver con formar lectores críticos, pero también que tiene que ver incluso con el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, como son la argumentación, la síntesis, otras capacidades de las cuales la alfabetización no habla. Entonces creo que para el tema de la educación bilingüe, la educación indígena, es importante retomar el concepto de literacidad, porque nos está dando una perspectiva no solo psicológica desde el individuo, sino una perspectiva más sociocultural que nos permite, con las características de las lenguas indígenas que tradicionalmente no se escriben, ir construyendo otros usos y funciones de la lectura y la escritura dentro de diferentes comunidades que tienen y requieren literacidades distintas a la alfabetización de la escuela. Bueno, se me hizo importante retomarlo por el hecho de
de estas actitudes, de estos prejuicios hacia las lenguas indígenas de que no se escribe, ¿no? Y también algo que retomar es el hecho de que se piense que en las lenguas indígenas no hay literacidad, o que más bien se tiene que adecuar como una literacidad muy como en el español, por ejemplo, ¿no? Cuando hay otros usos de literacidad en todas las comunidades indígenas, y lo vimos con usted, por ejemplo, los ejemplos que nosotros traíamos, ¿no?, de nuestras comunidades, o lo que veíamos que pasaba al sur de América, ¿no? Este hecho de que se dieran conferencias, bueno, más bien juntas, ¿no?, en lengua indígena, y hubiera un intérprete, él pues todo lo interpretara, lo decodificara y demás, y se lo pasara a los demás en otra lengua, pues ya también ahí estamos hablando de literacidad. O sea, es un concepto muy amplio que abarca muchas cosas, y como usted dice, ¿no?, podríamos hablar todo el tiempo de alfabetización y literacidad, pero pues sí es como importante retomar, ¿no? Y más porque estamos hablando pues ahorita de como de todo esto que se va bailando, ¿no? Tiene que ver, y creo que es importante que lo empecemos ya a tratar y a manejar. Muchas gracias, No, maestra. al contrario, Citlali, gracias a ti. Gracias por el espacio. Educar para transformar.